Primero en C5N, información muy relevante, porque la justicia cita a indagatoria al expresidente Mauricio Macri y además, atención, le prohíbe la salida del país. Repetimos, citan a indagatoria al expresidente Mauricio Macri y además le prohíben la salida del país. Esto es por la causa en la que se investiga el Ara San Juan, la muerte de quienes estaban allí en el Ara San Juan. Está con nosotros Ariel Sack. Ari, buen día, ¿qué tal? Buen día, Diego. Bueno, así es, lo citan a indagatoria a Mauricio Macri, le prohíben la salida del país. Es en el marco de la causa en la que se investigan las maniobras de espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. En el día de ayer terminó la primera ronda de indagatorias. El juez que dispone esta medida es Martín Bava. Lo que hace es además procesar por estos hechos a Gustavo Arribas, Silvia Magdalani y a un grupo de ex agentes de la AFI vinculados con lo que era la base de la agencia de inteligencia en Mar del Plata, y luego dispone que se le tome indagatoria a Mauricio Macri y se le prohíba la salida del país. Me contaban que en el día de ayer hubo una declaración indagatoria que fue muy importante, la de Martín Coste, que es ex jefe de contrainteligencia de la AFI, y lo que él mostró durante la indagatoria es cómo es que se disponían las decisiones u órdenes de espiar, investigar a los familiares de San Juan, y mostró cómo funcionaba la línea de mando, quién daba las órdenes y a través de quién. Bueno, lo que explicó es que en esos casos no funcionaba la orgánica como funciona habitualmente para lo que es el espionaje y la inteligencia, sino que había una línea de mando paralela que estaba vinculada directamente con lo que es la agencia, lo que era en ese momento la cabeza de la agencia de inteligencias, obviamente integrada por Arribas y Magdalani, y llegaba hasta los jefes de la base de Mar del Plata. Uno de ellos era un hombre que venía con Magdalani desde el Congreso, una persona de apellido Winkler, que también fue procesada. Bueno, en el marco de esa investigación, el juez dice, es momento aquí de escuchar lo que tiene para decir Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque supuestamente el espionaje a las familias de las víctimas del Ara San Juan era para evitarle al entonces presidente algún dolor de cabeza, algún reclamo muy aireado, en el marco de lo que era el permanente reclamo de justicia por parte de los familiares, que querían saber dónde estaban sus familiares, dónde estaban los 44 tripulantes del Ara San Juan, en momentos en los que el gobierno de Mauricio Macri no ofrecía absolutamente ninguna respuesta. Ahora, Ari, a ver, despejemos un poco. La justicia lo está citando a indagatoria por sospechar que espió a los familiares del Ara San Juan. Exactamente. Lo que se sospecha es que la orden directa de hacer espionaje sobre las familias de las víctimas fue provista por el propio presidente, a través, obviamente, de quienes estaban al frente de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, y a partir de allí hacer bajar la orden hacia los que tenían que ejecutarla. Entonces lo que dice el juez en una resolución de 166 páginas es, claramente aquí surge que de la evidencia recolectada, el interés en la información que se pudiera recolectar a partir del espionaje ilegal era del propio presidente, que era quien quería evitarse dolores de cabeza por parte de lo que eran los reclamos de los familiares de las víctimas de Ara San Juan. Claro, bueno, es gravísimo, ¿no? Por lo que se le investiga al expresidente, teniendo en cuenta que estas familias ya habían tenido un enorme sufrimiento por, primero, la desaparición y luego la confirmación de que todos los tripulantes del Ara San Juan estaban muertos. Sobre eso uno espera que el Estado intente hacer todo lo posible para, de la manera que se pueda, mitigar un poco ese dolor que igual, por supuesto, ya es inabarcable, ¿no? Ahora, espiar a los familiares de gente que murió pareciera que es algo realmente muy, pero muy grave, Ari. Es como vos decís, es doblemente grave. El espionaje ilegal, una práctica completamente erradicada en la Argentina, es algo gravísimo. Y encima que las víctimas de estas maniobras sean los familiares de las víctimas, los familiares de víctimas de una tragedia como fue el hundimiento del Ara San Juan, bueno, eso hace que sea doblemente grave lo que se está investigando. Ya era difícil para Arribas y Magdalani decir, nosotros no tuvimos nada que ver con todo esto.
¿cómo haces para explicar, con la teoría que ellos suelen poner en juego, que había cuentapropistas que, por ejemplo, podían estar interesados en espiar a las familias de las víctimas de Lara San Juan? ¿A quién podría interesarle comprar esa información a cuentapropistas? Es claro que ahí había una orden política. Bueno, subiendo por lo que es la escala de mandos, y quién puede estar interesado en dar una orden política de este calibre, es que el juez llega ahora a la sospecha de que allí pudo haber estado el propio expresidente, entonces a cargo de los destinos de la nación, Mauricio Macri. Ari, vos seguiste este caso, lo has venido contando paso a paso, de hecho adelantando que estas cuestiones podrían llegar a pasar. En su momento, en el origen de esta sospecha, están los propios familiares, ¿no? Que en algún momento, incluso una reunión que tuvieron con el expresidente, algo les hizo ruido, ¿es así? Los familiares denuncian el espionaje desde incluso antes que se empezara a investigar esta causa, porque esta causa en realidad no tiene nada que ver con su protesta, se llegó medio de casualidad a encontrar elementos de espionaje, pero es así como voy a decir. Desde el principio de la búsqueda de Lara San Juan, los familiares decían nos están espiando. Primero porque veían que sus teléfonos actuaban de forma rara, se les borraban mensajes, aparecía y desaparecía gente de su entorno, gente extrañamente interesada por acompañarlos, que de pronto de la noche a la mañana no sabían más de ellos. Y lo que más llamó la atención, que creo que esto es a lo que referís vos, es que fueron en una reunión a pedirle a Mauricio Macri que hiciera algo. Tenían un reclamo particular, que yo en este momento no me acuerdo cuál era, pero sí me acuerdo que había un reclamo particular. Y cuando llegan al encuentro con Macri, Macri ya tenía ese reclamo en carpeta. Entonces sospechan que alguien que había estado reunido con ellos en aquel entonces, en realidad los había infiltrado para poder adelantarle a Macri los pasos que ellos iban a dar y evitarle así algún dolor de cabeza. A ver, Ari, recordemos además que esta citación indagatoria al expresidente es por este hecho en particular, ¿no? Pero también es importante, me parece, destacar otros temas que vos también venís siguiendo hace mucho tiempo, que tienen que ver con un esquema de espionaje ilegal en un montón de otras cuestiones que la justicia está investigando en otras causas y que los tiene procesados a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani. Bueno, mira, para que te des una idea cómo se llega a lo que es la detección del supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. El juez Alejo Ramos Padilla, desde el juzgado de Dolores, donde ya obviamente no está más porque pasó a La Plata, había llegado a investigar lo que son las bases AMBA, las bases que puso la AFI en el territorio de la provincia de Buenos Aires y el conurbano. A partir de ello llegan a la base Mar del Plata, y en la base Mar del Plata se encuentran, cuando le piden a la actual gestión de la AFI que informara qué es lo que había allí, se encuentran con que había elementos de seguimiento a las víctimas de Lara San Juan, a las familias de las víctimas. Pero no es el único expediente, porque eso ocurrió en el caso del expediente D'Alessio, que eran hechos puntuales. Luego apareció el tema de los Super Mario Bros, que fue ya por otra parte, a partir de un narcotraficante que cuenta que tenía vínculos con los servicios de inteligencia y que lo habían mandado a ponerle una bomba en la casa a un exfuncionario que supuestamente era una amenaza para Arribas y Magdalani. Estamos hablando de José Luis Vila, hombre que trabajaba en aquel momento en el Ministerio de Defensa. Surge la existencia de un grupo denominado los Super Mario Bros, que eran policías porteños que habían pasado a trabajar en la AFI y que habían realizado, según se encontró en sus teléfonos celulares, decenas de maniobras de espionaje sobre dirigentes políticos, sindicales, periodistas, incluso dirigentes de la iglesia. Bueno, una cantidad de hechos realmente alarmante, muchos hechos de los cuales generaron luego procesamientos contra Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, los ex jefes de la AFI, que en todo momento dicen, como mecanismo de defensa, en realidad hubo aquí un grupo de cuentapropistas que lo que buscaba era obtener alguna moneda a partir de maniobras de espionaje que nosotros no ordenamos. Eso ahora está siendo de alguna forma analizado por la Cámara Federal porteña, que tiene que decidir si avala o no avala, en el marco de ese expediente, el de los Super Mario Bros, 38 procesamientos, entre los cuales están los de Arribas y Magdalani. Ahora, Ari, por supuesto que hay que esperar siempre a que la justicia avance y que, en caso de corresponder, dé condenas en cada uno de estos casos.
pero de mínima. Lo que realmente resulta muy sospechoso es que haya tantas causas distintas en las cuales se esté investigando, distintos jueces estén investigando maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Porque, bueno, si fuera una sola, uno podría decir, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en esta causa y tal vez fue un hecho puntual. Pero cuando uno observa, a partir de tu relato y de lo que vos venís contando ya hace mucho tiempo, tantas causas donde las personas espiadas además son tan diversas, ¿no? Desde personas que pertenecían al mismo espacio político del expresidente, yendo también a personas comunes, pasando también por familiares o ex familiares, en este caso también incluso familiares de víctimas de Lara San Juan. Bueno, uno por lo pronto, sin riesgo de apresurarse, sospecha que había una articulación bastante grande respecto a el espionaje ilegal en la Argentina. Bueno, esto es lo que sospechan los investigadores mismos, ya no somos solo nosotros los periodistas. Vos vas viendo las resoluciones y en muchas se habla de espionaje ilegal sistemático y organizado. Y eso es lo que quieren romper Arribas y Magdalani con sus intervenciones como imputados en las causas, cuando dicen, no, acá esto no se organizó, ni era sistemático, ni había una organización criminal dedicada al espionaje ilegal. Acá lo que pasó es que hubo cuentapropistas. Eso es lo que ellos sostienen, pero vos lees las resoluciones de los jueces, en muchos casos están bien fundadas, con parva de material probatorio. Alejo Ramos Padilla ha escrito resoluciones con más de 1000 páginas, que incluyen fotos, incluyen datos de celulares, incluyen correos electrónicos, donde vos ves que hay un armado que de mínima no se le podía escapar a la conducción de la AFI, porque si vos tenés tantas maniobras de espionaje ilegal, ¿qué hacían esos espías como para decir, bueno, en realidad están trabajando y en su tiempo libre hacen esto? Era tanta la cantidad de espionaje ilegal, de maniobras, que era imposible que se estuviesen dedicando además a otra cosa, entre comillas, legal. Claro. Claramente disponían de su tiempo para esto, para lo que es el espionaje político, el espionaje al servicio del poder y no a los servicios de la nación, como tiene que hacer una agencia de inteligencia. Ari, gracias por la información, primero aquí en C5N. En instantes la seguimos con vos ya aquí en el estudio. Muy bien, nos vemos. A ver, repasemos, entendamos la situación, lo que está pasando. El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, está citado a indagatoria por la justicia por la sospecha de que dio la orden de espiar de manera ilegal a los familiares de las víctimas del Lara San Juan. Junto con esto, la justicia le prohíbe salir del país al expresidente de la Nación, lo que es claramente la noticia más importante del día. Y estamos en comunicación ahora con Vanessa Petrillo. Vane, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bastante sorprendidos por esta noticia. Sí, bueno, sorprendidos no tanto porque la verdad la cabeza justamente del gobierno y quien estaba a cargo de la AFI en este momento obviamente era Gustavo Arribas, y su jefe directo era Mauricio Macri, ¿no? A quien reportaba. Fíjate que en esta resolución por la cual se lo cita indagatoria a Macri, también se dicta el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani también, sí, ¿no? Que estaban acusados también de espiar a los familiares de las víctimas de Lara San Juan a través de las denominadas bases AMBA, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Claro, totalmente. Ahora, ¿por qué te parece que se da justo en este momento? ¿Viene de la mano de esto? ¿Viene de la mano de los procesamientos de Arribas y de Magdalani? Y lo que tenía que venir sí o sí con eso era la citación indagatoria de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que, como vos decís, era el jefe de ambos. Sí, era el jefe de ambos. La verdad que como desarrolla el juez Baba la resolución, obviamente la orden vino de más arriba de el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, que era Gustavo Arribas, y su segunda Magdalani. O sea, para el juez hay sospechas de que Macri era es el comandante jefe, digamos, como presidente, ¿no? También tendría que saber o tiene alguna responsabilidad en este espionaje, ¿no? De los familiares de las víctimas de Lara San Juan.
por lo menos es una citación indagatoria, hay sospechas, es la posibilidad que se le da al expresidente de ejercer su defensa, ¿no? Si uno va leyendo la resolución, es muy extensa, recién se conoce, tiene 166 páginas, hay que leerla bien para ver bien cuáles son los fundamentos por los cuales el juez cree que Macri puede tener también alguna responsabilidad. Acá, o sea, la primera decisión del juez fue dictar el procesamiento de Arribas y Magdalani, entre otros, justamente por la realización de actos de inteligencia que están prohibidos por abuso de autoridad de funcionario público, y en esa misma resolución dispone la prohibición de salida del país porque lo cita a indagatoria a Mauricio Macri, ¿no? El 7 de octubre a las 11 de la mañana tiene que prestar la declaración indagatoria. A ver, Vane, para que se entienda bien, porque, a ver, hay muchas cuestiones jurídicas específicas en el medio que se le pueden escapar tal vez a quien nos está mirando, más allá de que vos y Ari lo han explicado muy bien. Pero repasémoslo. Lo que había en la provincia de Buenos Aires eran las llamadas bases AMBA, ¿no? Que eran de la AFI. Lo que la justicia sospecha es que desde esas bases AMBA de la AFI se empezó a espiar a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Exacto, por ejemplo, había una base naval en Mar del Plata, desde la cual se espiaba, se fotografiaba, en este caso, los familiares de la AFI. El tema de las bases AMBA ya fue investigado en forma muy profunda por el juez que tenía antes la causa, fue Alejo Ramos Padilla, que tenía la causa de Dolores, después pasó a tener el juzgado en la provincia de Buenos Aires, pero el tema de las bases AMBA, o sea, se venía ya investigando. Y ahora, se relaciona este tema, especialmente con la base de Mar del Plata, en el espionaje de los familiares, ¿no? Que se fotografiaba, se informaba también sobre los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, ¿no? Bien, Vanessa, no sé si vos lo tenés ahora a mano, porque no es un dato estrictamente judicial, pero yo creo recordar que el expresidente de la Nación estaba en el exterior del país. Hasta hace poco estaba en los Estados Unidos presentando su libro. Si no fue ayer, fue antes de ayer. No sé si volvió todavía a la Argentina. Mira, no sé si volvió, pero seguramente esta noticia de la indagatoria lo va a choquear, obviamente, ¿no? Creo que todos estaban esperando el procesamiento de Arribas y Magdalani por estos hechos, por los cuales habían sido indagados, pero seguramente lo choqueará esta noticia de que va a tener que prestar indagatoria ante el juez por estos hechos, que la verdad que son muy graves, ¿no? Siempre enmarcados en el espionaje. No es la primera vez que lo roza de cerca una causa de espionaje, ¿no? Recordamos que se investigan numerosos hechos en distintas jurisdicciones, una causa que pasó a la capital federal que también lo roza de cerca, porque siempre están los mismos personajes, ¿no? En el espiar, en el espionaje, en estas maniobras sistemáticas que se cometieron durante su gobierno. Claro, bueno, o está fuera todavía o está volviendo, porque su último posteo en Instagram es de hace 23 horas y ahí estaba justamente diciendo que estaba presentando su libro Primer Tiempo en los Estados Unidos. Así que veremos en instantes dónde se encuentra ahora el expresidente de la Nación, que la justicia lo cita en la indagatoria, pero además le prohíbe salir del país. Vane, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.